Ahora vamos a tratar el tema de aislador con núcleo de plomo, que es uno de los tipos de aislamiento que se utilizan hoy en día en los proyectos estructurales. Tema número 10. Aislador con núcleo de plomo. Se tienen muchos proyectos ya realizados en el Perú con aislamiento en la base. Se ha ido poco a poco aprendiendo de estos sistemas debido a, primero, que no somos fabricantes, tenemos que utilizar aisladores importados, especialmente el de marca DIS, considerado el aislador número 1 en el mundo, con núcleo de plomo. Y adicional, trabajar con normas extranjeras hasta que se aprobó la norma de aislamiento sísmico en la base. Significa que el Perú hoy en día tiene una norma de aislamiento sísmico en la base. Pero previo a ello, ya se habían realizado proyectos con aislamiento, primero sin sótanos, luego vino la idea de también tener con sótanos, debido a la carencia de lo que es netamente el estacionamiento y la obligatoriedad, de acuerdo a la normatividad, de que los sótanos deben de ser utilizados como estacionamientos, y los departamentos en la parte superior o las oficinas. Entonces, como este sistema de aislamiento desacopla la subestructura de la superestructura, el mismo principio se hizo para lo que son los sótanos. Desacoplar los sótanos, que teóricamente son como una especie de un empotramiento, y la superestructura que va a quedar libre en el proceso de vibración. Al desacoplar, estamos en un caso donde la transmisión de la energía es mucho menor. Ahí viene lo importante del aislador, lo que se le llama la interfase. Significa la energía que llega a la base del aislador y la energía que transmite hacia arriba la superestructura. Esa reducción es muy importante y hasta hoy en día se sigue trabajando con el modelo matemático para perfeccionar todo este trabajo de la interfaz. Entonces, se tiene trabajos serios, pero se sigue profundizando el tema de la interfaz. Entonces, esta interfaz se convierte en un pilar fundamental, porque si yo conozco la energía de entrada y la energía de transmisión, con un programa se realiza automáticamente, con un modelo matemático para certificar que ese modelo que se usa en el software es el correcto. Ahí viene la parte importante. Y también la parte importante viene a ser el uso de los aisladores en los distintos tipos de suelos y los distintos factores de reducción que voy a tener, el factor de reducción específico. También el periodo en el cual va a trabajar como tal. Hasta hoy en día no se realizan proyectos de gran altura con aislamiento en la base, debido a que estos aisladores van a soportar toda la carga vertical durante su vida útil del edificio. Entendiéndose que la vida útil de una edificación es mínimo 50 años, consecuentemente la vida útil de un aislador tiene que ser por encima de los 50 años. Se estima que es mínimo 75 años la vida útil de un aislador. Mientras que con el disipador era muy simple el cambio, con el aislador es mucho más complicado. Entonces, al utilizar el sistema de aislamiento, se entiende que será en un edificio nuevo, un proyecto original.
Pero luego vino a la mente, ¿por qué no intervenir en edificaciones tipo patrimonio cultural y protegerlo? Y se empezó a trabajar con el aislamiento para edificaciones existentes. Entonces el sistema de aislamiento, al desacoplar, es como si tuviésemos dos sistemas separados. Por lo tanto, el edificio lo hace que sea como un cuerpo rígido. Y este cuerpo rígido, el control para los daños va a ser lógicamente a través de la distorsión. Pero si tenemos distorsiones bajas, como es para el sistema con aislamiento, siempre va a pasar ok en el control del mismo. Entonces se convirtió en un sistema preferido para los hospitales. La importancia de usar este sistema de aislamiento en hospitales. En el Código Peruano se indica que si se está en zona de alta sismicidad, es obligatorio el uso de los aisladores en la base. Pero no solamente en los hospitales es donde se tiene que utilizar, y no siempre va a ser necesario el sistema de aislamiento, entonces va a depender también del déficit que va a tener en el amortiguamiento. El aislador con núcleo de plomo incrementa el amortiguamiento entre un 15 a un 30%. Ya se realizaron también en universidades, el caso de la Universidad Tecnológica en Lima, Perú, donde toda la universidad está aislada y ganó un premio a nivel mundial, del edificio que armoniza la ecología, la parte verde, con la seguridad. Y así también las bibliotecas y algunos pabellones de las universidades han optado por utilizar el sistema de aislamiento en la base. Pero también se trasladó a oficinas de empresas constructoras, como también a edificios multifamiliares, pero utilizando aislador de alto amortiguamiento. Entonces el universo y la demanda es bastante alta. Por algo se optó por realizar una norma. Como habíamos indicado, al separar o al aislar o al desconectar, esa energía de entrada del sismo se reduce notoriamente y se transmite una menor cantidad a la superestructura. Incrementando, repito, del 15 al 30% el aislador con núcleo de plomo. Ahí tenemos el trabajo de la superestructura como un cuerpo rígido. No se ha realizado para edificios de gran altura con núcleo de plomo, porque tendríamos cada vez la necesidad de un diámetro mayor con una carga mayor, carga última. Porque dicho aislador está trabajando toda la vida ante la carga vertical y transmitiendo al pedestal y luego a la cimentación y posteriormente a suelo de fundación. También debemos de
ver que la edificación tenga libertad para poder vibrar. Para ello se colocan unas juntas. Hoy el edificio queda independiente. Dentro de la familia de los aisladores elastoméricos está el de núcleo de plomo o LRB. Pero también tenemos el de bajo amortiguamiento, el de alto amortiguamiento, HDR. Este aislador con núcleo de plomo está rodeado por unas planchas de acero y en su interior unas capas de caucho. Externamente cubierta por una capa de goma, que tiene una característica de ser aislante al fuego. Significa que no va a ingresar el calor hacia el caucho interior. La plancha base, los pernos para la fijación. Ante la carga vertical, lo que van a soportar son las planchas de acero con las capas de caucho. Y ante el efecto sísmico, lo que va a soportar es el núcleo de plomo. Entonces yo debo de calcular como características geométricas de mi aislador lo que es el diámetro del núcleo de plomo, el diámetro del aislador, la cantidad de planchas de acero y el espesor de las capas de caucho necesarios para poder soportar la carga axial última que se transmite del edificio. También voy a tener que ver la ubicación del centro de rigidez de todo el sistema de aislamiento. Tendré que calcular la altura total del aislador. Existen otros tipos también. El aislamiento tipo pendular, el triple péndulo, el quíntuple péndulo. Hay varios tipos de aislamiento que ya no son solamente los de núcleo de plomo, ni los de alto amortiguamiento, también lo que es el TMD, donde el edificio va a vibrar hacia un sentido y el dispositivo en sentido opuesto, contrarrestando o controlando el desplazamiento del edificio. Hay un universo grande como tal. Les dije que se fue poco a poco aprendiendo en el proceso, como por ejemplo la altura mínima que debe tener, porque hay una losa cero. ¿Y cuál es la altura mínima que debo de tener? Porque después de un sismo voy a tener que inspeccionar, evaluar, ver la verticalidad del sistema de aislamiento, la horizontalidad de los elementos. Y debe de ingresar una persona a trabajar.
para poder inspeccionar, tiene que tener una altura mínima. Se utiliza generalmente 2 metros. Y además, para alcanzar esa altura no solamente tengo un pedestal inferior, tengo un pedestal superior también para conectar con la losa cero. También debo entender que las tuberías van a bajar y esas tuberías también van a tener un comportamiento dinámico. Entonces, al tener ese comportamiento dinámico, debo de probar las tuberías también para que puedan lograr un desplazamiento similar al de la superestructura. ¿Cuánto se puede desplazar en la dirección lateral XY estos aisladores? Ahí hay opiniones diversas. Los fabricantes indican que tiene una capacidad de poder desplazarse en algunos aisladores hasta 4 veces, en otros 2 veces su altura. El código de aislamiento de Rusia condiciona el desplazamiento lateral igual a la altura del aislador. Entonces el diámetro del aislador va a depender mucho de la carga última que voy a tener. Y también tengo que ver la efectividad de la respuesta que va a tener este sistema de aislamiento. ¿Cuál es el desplazamiento total máximo que puedo tener con este sistema? Porque el control de distorsiones va a ser pequeño, es decir, va siempre a estar ok. Imagínense que reduce distorsiones y aceleraciones hasta en un 75% comparado con la estructura empotrada. Entonces tiene ventajas enormes este sistema de aislamiento. Al reducirse ese porcentaje y entendiéndose que la distorsión es lo que genera el daño, consecuentemente, los equipos que se encuentren dentro de la infraestructura van a sufrir daños mínimos. Es decir, el edificio estructuralmente continúa operativo. Pero si hago una mala instalación, también me puede llevar a, porque se ha visto proyectos en los cuales el sismo no ha sido severo, ha sido moderado, sin embargo, se han logrado algunas fallas. Y no es que el sistema de aislamiento sea malo, sino que la mala práctica es la que lleva también a esto. Por eso siempre es importante entender que debemos de adquirir estos dispositivos a empresas sólidas que nos brinden un asesoramiento técnico eficiente, si no, vamos a tener resultados inadecuados. Un ligero esquema de cómo se tiene que analizar
es que el aislador se va a diseñar con el 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años, como sismo máximo. El código americano nos manda a considerar 1.5 el factor de zona que tenemos. Y para la estructura, el 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años, dependiente de la zona sísmica. Se va a considerar un periodo inicial, teniendo en cuenta que el sistema de aislamiento nos arroja periodos por encima de los 2 segundos. Un periodo de 2.5 segundos o 3 veces el periodo de la estructura empotrada en la base. También se va a considerar un amortiguamiento efectivo inicial del 15%. Se debe de calcular el desplazamiento máximo lateral, donde G es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, SM sub 1 es la aceleración máxima espectral, TM ya lo vimos el periodo efectivo inicial, BM se va a obtener para un proceso de interpolación, por ejemplo, que sea del 15%, será el valor medio de estos dos. Significa 1.35. De esta manera obtengo el desplazamiento máximo lateral. Luego, voy a determinar el desplazamiento máximo total. Como decíamos, luego se calcula el desplazamiento máximo total, dependiente del desplazamiento máximo lateral, de la distancia entre el centro de rigidez, como habíamos indicado, de todos los aisladores y el aislador más alejado. Las dimensiones corta y larga en planta de la estructura y la excentricidad. Se calcula la carga axial última. Se puede estimar como 1.5 carga muerta más 1.25 carga viva. El diámetro del aislador como 1.5 el desplazamiento total máximo o la carga axial última sobre el esfuerzo permisible, estimándose como 8 megapascales.
Se calculará Q sub D como una fracción del peso tributario del aislador tomando un porcentaje de la carga viva. Se determinará el diámetro del núcleo de plomo, donde Fy viene a ser 1.10 Q sub D, previamente indicado. Y sigma sub Y, 10 megapascales. De esta manera obtenemos el diámetro del núcleo de plomo la altura del aislador como el desplazamiento total máximo sobre 2.5. La rigidez K sub D, que depende del diámetro del aislador, del diámetro del núcleo, del módulo de corte, que oscila entre 0.4 y 0.7 megapascales, y la altura del aislador. De esta manera obtenemos la rigidez efectiva. El amortiguamiento efectivo. El amortiguamiento efectivo se puede trabajar con esta última relación. Tengo la rigidez efectiva, desplazamiento total máximo, Q sub D, F sub y K sub D, tengo todo. Esto, como habíamos indicado, 15 al 30%. Debo de verificar el lazo histerético. Debe de ser bilineal, como lo que se aprecia. Debo también de verificar que los desplazamientos del grupo de aisladores, de todos los aisladores, deben de tener un valor del mismo orden, porque todo va a ser como esa losa cero es un diafragma rígido. Y vamos a tener ese tipo de arrastre y deben de ser de desplazamientos del mismo orden. Debo tener en cuenta que no todo también es perfecto en este sistema. Hay algunas limitaciones, como por ejemplo los edificios de 20 pisos a más que tienen periodos de 2 segundos a más, o si son un poco más flexibles, menos pisos, ya alcanzaron los 2 segundos, que cumplen con la normatividad, pero para el sistema de aislamiento no sería adecuado, debido a la flexibilidad del mismo y a la posible carga axial última muy alta. Generalmente para nuestros países se utilizan los aisladores con este sistema de núcleo de plomo por el orden de los 10 niveles. Cuando hay mucho viento,
que supere el 10% del peso del edificio. También, esa es una limitante. Cuando hay un espacio inadecuado, las juntas no han sido calculadas correctamente, por eso es que en algunas normas utilizan los famosos retiros cuando se va a utilizar sistemas de aislamiento. Por ello que es mucho mejor cuando el edificio está solo, como el caso de un pabellón de algún hospital o alguna biblioteca que se tenga también, va a estar solo el edificio, por lo tanto ahí hay todo el espacio necesario para poder vibrar. El tipo de suelo también va a influir mucho. Su eficiencia es mayor cuando el suelo es rígido, bueno, firme. Entonces tenemos limitaciones. El uso mixto con los disipadores. También, mientras que el aislador te controló ya lo que es la distorsión, el disipador a lo largo también va a hacer eso. Entonces ya no sería tan necesario. Entonces tiene limitaciones como tal este sistema. Muy bien. Si lo comparamos con la vibración de un edificio convencional, se va a reducir todo ese proceso de 6 a 8 veces.